Bueno, muy buen día para todos. En la clase hoy hablaremos de lo que es el área de un polígono. Dentro de los polígonos sabemos que hay polígonos regulares e irregulares. Son figuras planas, como en este caso vamos a hablar del rombo, vamos a hablar del cuadrado. También hablaremos de lo que es el trapecio isósceles y hablaremos de los rectángulos. Bien, entonces de acuerdo a esto, pues los polígonos y su área pues tienen que ver con las medidas de las superficies. Entonces entremos en materia y hablemos de lo que es el área del cuadrado. Nosotros por definición sabemos que un cuadrado es una figura geométrica de 4 lados iguales y de 4 ángulos iguales. Entonces en el cuadrado observamos la medida del lado que es L, tanto a lo largo como a lo ancho, pues sus medidas son iguales. Hemos cubierto el cuadrado con unos cuadrados mucho más pequeños. Entonces vamos a determinar cuántos cuadrados más pequeños cubrieron ese cuadrado mayor. Tenemos que el lado del cuadrado es 4 unidades tanto a lo largo como 4 unidades hacia lo ancho. O sea que el área equivale a 4 unidades multiplicadas por 4 unidades. O sea que el área de ese cuadrado sería 4 por 4, que es lo mismo que 4 elevado a la 2 unidades cuadradas. Como el área es 4 por 4, 16 unidades cuadradas, entonces para determinar el área de un cuadrado, podemos definir que multiplicamos el lado por el lado, es decir que el área es lado al cuadrado. La unidad de medida del área puede ser la unidad cuadrada, el centímetro cuadrado, el metro cuadrado o el kilómetro cuadrado. Bien, miremos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar cuál es el área de un cuadrado teniendo en cuenta la medida de su lado. Para este caso del ejemplo, tenemos un cuadrado cuyo lado mide 3 centímetros. Los lados son iguales, entonces recordemos que para el área tomamos dos de sus medidas. Como son iguales, el lado es 3 centímetros. O sea que su área, el lado por lado, sea 3 centímetros por 3 centímetros, equivale a un área de 9 centímetros cuadrados, que la figura nos indica que 9 unidades cuadradas más pequeñas cubrieron ese cuadrado mayor. En el ejemplo 2, observamos un cuadrado cuyo lado es 5 centímetros. Entonces tomamos dos de sus medidas para determinar el área. O sea que el área sería equivalente a 5 centímetros por 5 centímetros. O sea que el área equivale a 25 centímetros cuadrados. 5 por 5 es 25. Centímetro por centímetro nos da centímetro al cuadrado. Esto nos indica que ese cuadrado fue cubierto por 25 unidades cuadradas. Área del rectángulo. Un rectángulo sabemos que es un polígono irregular que consta de dos pares de lados iguales y que tiene 4 ángulos rectos, es decir, que tienen una medida de 90 grados. Construyamos un rectángulo y determinemos cuál sería la medida de su área o de su superficie. Para cubrir ese rectángulo con unidades cuadradas, observamos y preguntamos cuántas unidades cubren ese rectángulo. Tenemos que en la base hay 8 unidades a lo largo y tenemos que en la altura hay 3 unidades. Al hacer el conteo de unidad cuadrada pequeña por cada unidad, observamos 24 unidades cuadradas que cubrieron ese rectángulo. En la base tenemos 8 unidades, en la altura 3 unidades, o sea que el área de ese rectángulo sería equivalente a multiplicar 8 unidades por 3 unidades. Por lo tanto, el área de ese rectángulo sería de 24 unidades cuadradas. La unidad cuadrada, recuerde que puede ser el centímetro cuadrado, el metro cuadrado o el kilómetro cuadrado, pues eso depende de la medida de la superficie que vamos a determinar. O sea que el área de ese rectángulo equivale a la base multiplicada por la altura. Entonces recordemos que las unidades cuadradas pues
más pequeñas cubrirían a una superficie mucho mayor, que en este caso es el área de ese rectángulo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Mostramos un rectángulo que tiene una base de 9 centímetros y una altura de 4 centímetros. Determinemos su área. Para determinar el área, entonces sabemos que el área de ese rectángulo es la base, que es 9 centímetros, por la altura, que es de 4 centímetros. O sea que el área de ese rectángulo equivale a 9 por 4, que es 36 centímetros por centímetro, nos da centímetro al cuadrado. Entonces diríamos que 36 unidades cuadradas más pequeñas deben cubrir a ese rectángulo mayor. Cada una es de 1 centímetro cuadrado. Tengamos en cuenta que entonces la medida de la superficie o las superficies de cualquier polígono, de cualquier figura, se mide en unidades cuadradas. Eso debe ser bien claro. Área del rombo. Tenemos una figura que en este caso es un rectángulo, y ese rectángulo, digamos que es una cartulina que tiene esa forma rectangular, cuyos vértices son F, G, H e I. Ese rectángulo tiene una altura D, esa altura D, que es el lado IH, que está en mayúscula, y una base, que es la distancia entre F e I, que es la base de minúscula. Sabemos que el área del rectángulo FGHI es, el área de un rectángulo es base por altura o altura por base, como quiera. El producto es conmutativo y no importa el orden en que usted multiplique. 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3, en ambos casos da 15, por ejemplo. Entonces tendríamos que para el área de ese rectángulo tenemos la altura, que es de mayúscula, por la base, que es de minúscula, o de minúscula por de mayúscula, no importa el orden en que multipliquemos. Bien, siguiendo con el ejemplo, entonces vamos a trazarle un segmento que una los puntos medios del ancho, es decir, en la distancia GH el punto medio, y lo mismo en la distancia FI. Con una línea unimos esos puntos medios, y lo mismo con un segmento, pero a lo largo. En la distancia GF ubicamos el punto medio, y el punto medio en la distancia HI, y unimos esos puntos medios. Luego unimos los puntos medios para formar una figura, que sería el rombo. Entonces, para formar ese rombo, hemos unido esos puntos medios, hemos indicado los 4 triángulos que se ven ahí en el fondo, que son claros, y observamos que esos 4 triángulos del rombo internos son equivalentes a los 4 triángulos que están de azul por fuera del rombo. Son esos que están en movimiento. Esos 4 triángulos son iguales a los 4 internos del rombo. Podríamos entonces decir que en ese rectángulo caben 2 rombos, es decir, que el área de un solo rombo pues sería la mitad de esa área del rectángulo. Por lo tanto, podríamos decir o definir que el área del rombo es la mitad del área del rectángulo FGHI. Por lo tanto, su área es, el área del rombo sería la diagonal mayor, que es la altura D, por la diagonal menor, a lo ancho, que es la base D, y ese producto se dividiría entre 2. ¿Por qué 2? Porque ya observamos que el rombo, el área de ese rombo es la mitad del área del rectángulo. Bien, recuérdese entonces que cuando vamos a determinar el área se debe medir siempre en unidades que son cuadradas. Bien, entonces ahí mostramos cuál es la diagonal menor. Vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que una persona pues tiene una cartulina
y en esa cartulina va a dibujar un rombo. La persona pues traza el rombo y luego ubica la diagonal mayor. Después esa diagonal mayor que tiene 7.4 y la diagonal menor que tiene 4,8. Entonces sabemos por el área del rombo que diagonal mayor por diagonal menor dividido 2 nos da el área de ese rombo. Multiplicando 7.4, que es la diagonal mayor, por la diagonal menor, que es 4,8, lo dividimos entre 2. Ya dijimos por qué divido 2. El área al multiplicar da 35,52 centímetros cuadrados, que se divide entre 2, y nos da un área del rombo de 17,76 centímetros cuadrados de área. Eso para el caso entonces del área de esa figura plana que es el rombo. Entonces no olvidar diagonal mayor por diagonal menor dividido 2 por ser la mitad del rectángulo, y eso nos daría el área de ese rombo. Bien, hablemos entonces ahora de lo que es el área del trapecio. Del trapecio en este caso isósceles porque tiene dos lados iguales. Ese trapecio isósceles tiene una base mayor y una base menor. La base mayor en B mayúscula, la base menor en B minúscula. Tiene una altura que la indicamos con H, y sobre la base mayor prolongamos una distancia que es equivalente a la base menor. Por lo tanto, formando un rectángulo, tenemos el vértice en A, el vértice en B, el vértice en C y el vértice en D. Tenemos el rectángulo ABCD. Ahora, el área de ese rectángulo ABCD, ¿qué sería? Pues la distancia de A hasta B, que es la base mayor más la base menor, por la altura, que es la distancia CB. Recuérdese que en un rectángulo es largo por ancho, y el largo es desde A hasta B y el ancho es de B a C, que es lo mismo que la altura. O sea que eso sería el área de ese rectángulo. Ahora tracemos un segmento ahí internamente dentro de ese rectángulo, observamos un cuadrado, y ese cuadrado es equivalente al cuadrado interno dentro del trapecio isósceles. Observemos que dentro del trapecio isósceles se forma un cuadrado y dos triángulos que son equivalentes al cuadrado externo, que está en blanco, más los dos triángulos que también están de blanco. ¿Qué concluimos? Que dentro del rectángulo ABCD se encuentran dos trapecios. Por lo tanto, el área de uno de ellos pues sería la mitad de ese rectángulo. Entonces, con base en lo que estamos observando, podemos concluir que el área del trapecio isósceles es igual al área del rectángulo, que es base mayor más base menor por altura, pero el trapecio tiene la mitad del área de ese rectángulo, por eso se divide entre 2. Ahora miremos el siguiente ejemplo. Mostramos un trapecio cuya base mayor es 7 centímetros, su base menor es 5 centímetros y tiene una altura de 3 centímetros. Vamos a determinar cuál es su área, el área de ese trapecio. Sabemos que el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura dividido 2. Dividido 2 sabemos que porque es la mitad del rectángulo que mostramos. Entonces tendríamos la base mayor, que es 7 centímetros, más la base menor, que es 5 centímetros, por la altura, que es 3 centímetros, y eso se divide entre 2. Sumando, estamos señalando la base mayor 7 centímetros, la base menor 5 centímetros y la altura, que es 3 centímetros. El área de ese trapecio sería entonces 7 más 5 dentro del paréntesis, da 12 centímetros, por la altura, que es 3 centímetros, y se divide entre 2. Multiplicando 12 por 3 nos da 36. Centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado, porque estamos hablando de área, y el área se divide en unidades cuadradas,
y esos 36 centímetros cuadrados se deben dividir entre 2, por lo tanto el área de ese trapecio sería de la mitad de 36, que es 18 centímetros cuadrados de área. Bien, eso quiere decir que dentro de ese trapecio, observemos, ese rectángulo tiene 5 por 3, 15 unidades cuadradas, ¿verdad? Luego queda por fuera todavía dos triángulos de verde. Cada una de esas unidades cuadradas de azul tiene 1 centímetro cuadrado, hay 15 centímetros cuadrados allí. Los triángulos externos, en este caso, de ese rectángulo, que son 2, también deben tener un área. Entonces quitemos ese triángulo y lo superponemos en el otro y observamos que se cubren con 3 unidades cuadradas de esas de azul. En total tendríamos 15 más 3 son 18 unidades cuadradas, que sería el área de todo el trapecio. Bastante interesante lo que es el área de un trapecio. Bueno, muy bien, y ahora para los ejercicios de aplicación, entonces queda como actividad determinar o hallar el área de los siguientes polígonos. En la parte A de ese primer punto es un cuadrado de lado 6 centímetros. En la parte B tenemos un rectángulo que tiene una base de 4 centímetros y una altura de 5 centímetros. En la parte C tenemos un rombo que tiene una diagonal mayor de 5 centímetros y una diagonal menor de 4 centímetros. En la parte D tenemos un trapecio que es de base 7 centímetros, base mayor 7 centímetros, de base menor 5 centímetros y que tiene una altura de 4 centímetros. Tenemos un reto geométrico para mirar qué tanto aprendimos de este tema, donde hay un trapecio que tiene vértices en A, en B, en C y en D. La distancia desde A hasta D es de 10 centímetros. La distancia en la base menor es de 6 centímetros, el cual tiene una altura de 8 centímetros. Trazamos otro segmento dentro de ese trapecio formando un rectángulo, que es el rectángulo BEFC. Y tenemos un rombo que está inscrito dentro de ese rectángulo. ¿Qué se va a determinar? Van a determinar el área de ese trapecio ABCD. Van a determinar el área del rectángulo EBCF. Y van a hallar el área de ese rombo dentro de ese rectángulo. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.